Muy bien, oremos y comenzamos. ¿Qué les parece? Amén. Querido Padre, venimos ante ti, Señor, como hijos tuyos, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, porque eres un Dios tan bueno. Eres compasivo, tierno, Señor, con nosotros, paciente, extremadamente paciente. Eres un Dios, Señor, lleno de felicidad, generoso, que te deleitas, Señor, en hacernos felices, y te agradecemos por ello. Señor, en estos momentos queremos invitarte que tú seas nuestro profesor y que al continuar estudiando el libro de Apocalipsis, Señor, que ya por tanto tiempo lo venimos mirando, queremos pedir que nos enseñes y que podamos, Señor, entenderlo, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón a través de él y nos lleve, Señor, a una fidelidad completa, un amor profundo hacia ti, Señor, que nos lleve a obedecerte, a caminar contigo, Padre, y a desear representarte en todas las cosas. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. 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 Muy bien, vámonos entonces al capítulo 17. Hemos ido avanzando lentito en este capítulo porque hay tanto que sacarle, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo a Babilonia. La semana pasada estudiamos el versículo 5, versículos 6 y 7. Vimos que cuando Juan vio a la mujer que estaba embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, él quedó maravillado, quedó asombrado, atónito quedó. Eso realmente es la palabra que se usa. Y el ángel me dijo en el versículo 7, dice, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Am, el, al presentar el propósito de Satanás con Babilonia es que el mundo quede sorprendido, que el mundo quede abismado con este sistema y que deseen am, ah, que tengan temor de ella. Si vamos al capítulo 13, dice el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida de muerte fue sanada. Capítulo 13, versículo 3 de Apocalipsis. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el resultado de maravillarse, el versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, nos damos cuenta aquí que el primer paso en la adoración de la bestia es que el mundo se maravilla de ella. Y es por eso que el ángel le llama la atención a Juan cuando él se maravilla con gran asombro, queda atónito por este sistema. Y él le dice, ¿por qué te maravillas? En el versículo 7. Entonces, en el estudio, cuando nosotros hemos de preparar nuestra mente, no para maravillarnos, no para quedar abismados y abrumados por el poder, el control que este sistema tendrá, sino que el Señor desea que nos preparemos para confrontar el sistema y para, a pesar de que lo controlará todo y parecerá que es Dios en la tierra, nosotros permanezcamos fieles al Señor. Entonces, ese es el sentido de la pregunta, ¿por qué te maravillas? El ángel está llamando la atención a Juan, porque ese no es el propósito de la revelación. Entonces, esto también nos muestra de que el pueblo de Dios, porque Juan representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia adventista en esa profecía, porque él está en pie, como lo vemos, la cronología de la profecía, ya lo vimos, es que él está en pie durante el tiempo del fin, cuando la bestia no es. Ese es el presente de la profecía. Entonces, el pueblo adventista
va a tener el peligro de maravillarse, de quedar atónito y de someterse a este sistema y terminar adorándole. Entonces, por eso viene el llamado del ángel al remanente a través de Juan, de que no hemos de maravillarnos, hemos y ya lo vimos como cuando estudiamos Daniel y todo ello, de que Daniel 11, de que este sistema ataca al pueblo de Dios, lo infiltra y lo deja neutralizado. Am, entonces, estamos en peligro de eso y hemos de estudiar las profecías para ser iluminados y ser preparados para lo que viene sobre nosotros. Entonces, versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer, capítulo 17, versículo 17, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, el versículo 8 nos comienza a describir la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es o que será. Entonces ahí vemos a la bestia. La bestia tiene una triple existencia. Tiene un pasado, dice la bestia, versículo 8, la bestia que has visto era, entonces tiene un pasado, no es presente, el presente es que no existe en este momento, cuando el apóstol Juan está de pie, y luego dice, y ha de subir del abismo, tiene una existencia futura, entonces tiene 3 partes de su existencia. Una existencia pasada, una existencia presente en la cual ella no es, y una existencia futura en la cual ha de subir del abismo, y cuando suba va a ir a perdición o a destrucción. Entonces, cuando suba, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, y aunque es. Entonces, esto nos conecta al capítulo 13. La bestia es la misma bestia que se nos presenta en el capítulo 13. Es una bestia bermeja, roja, y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, la bestia es una bestia compuesta por todas las bestias de la visión de Apocalipsis de Daniel capítulo 7. Es la misma bestia, es el papado, representa a la religión, al paganismo, y entre ellos representa, por supuesto, al papado. Aquí representa, la bestia tiene un símbolo doble, representa al papado, que es la unión de la iglesia y el Estado, y representa también a los poderes políticos que la mujer dominará en los últimos momentos de la historia del mundo. Am, Muy bien, vamos entonces a ver la existencia de ella cuando fue. Para ver eso, vamos al capítulo 13. Dice el versículo 5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad irá en cautividad, el que espada matar, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que la primera existencia de la bestia son aquellos 42 meses o 1260 días, los 1260 años,
que comienzan en el año 538, cuando Justiniano le otorga el poder sobre Roma al obispo de Roma, y de esa manera el papado obtiene poder político. Hasta ese momento tenía poder religioso, pero al ser otorgado Roma, ahora tiene un asiento político y nace el papado, porque para que exista el papado tiene que haber esta unión de iglesia y Estado. El, el- 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 el papado es un pontífice político, pero también religioso, es cabeza del Estado y cabeza de la iglesia. Entonces, por 1260 años, 42 meses, obra el papado. Y luego en el año 1798 se le quita el poder político, no se le quitó el poder religioso. Siguieron habiendo obispos de Roma, siguieron habiendo papas, pero no tenían un asiento político. Entonces, ese es el periodo que la Biblia nos dice en capítulo 17 que era el versículo 8. La bestia que has visto era. Es el periodo de dominio papal durante la Edad Media, los 1260 años. Ese periodo comienza con la otorgación de poder político y termina cuando se le quita su poder político y el papado. Entonces deja de ser el poder papal. Sigue siendo un obispo, un poder religioso, pero no tiene poder político. Luego dice el versículo 8, y no es. El no es el periodo del tiempo del fin, el periodo del tiempo del fin, entre el año 1798 y cuando el papado recupera totalmente a su poder político y a los reyes de la tierra le otorgan su poder al papado. Entonces, en el capítulo 13 se nos muestra, en el versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces, una de las 7 cabezas representa el papado, como ya lo vamos a ver, y esa cabeza fue herida de muerte. Y es interesante que la cabeza, no tan solo la cabeza, sino que esa cabeza representa toda la bestia también. Así que hay un juego aquí de simbolismo. Y nos dice, entonces ese es el tiempo del no es, ese es el tiempo presente, el papado no ha surgido totalmente a pesar de que recuperó el Vaticano y se le otorgó en el año 1927 el Vaticano al papado, recuperó su poder político, pero no ha recuperado el poder político universal donde gobierna a los reyes de la tierra, porque de acuerdo a la profecía, mientras el rey del sur esté gobernando, que es los poderes políticos, los reyes de la tierra, tengan el poder y ellos gobiernen sin unión a la iglesia, el papado no puede surgir. Eso es lo que nos dice, si vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 2 de la apostasía, del, am, dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ese es el papado. Luego dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Así que el apóstol sabía que se iba a levantar una apostasía dentro del pueblo de Dios, que se iba a hacer pasar por Dios y que iba a hacer demandar que se le adorara por Dios. Luego dice en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. Entonces, el apóstol Pablo aquí muestra que hay un poder que detiene el alzamiento de del papado. ¿Y cuál es ese poder que lo detiene? Es el poder político, es el rey del sur. Cuando el rey del sur es conquistado durante la Edad Media por el papado tiene poder absoluto. Los reyes se sometieron al poder papal y el papado gobernó sobre los reyes de la tierra y tuvo poder absoluto. Ese es el poder universal que nos muestra Apocalipsis 13.
Pero el papado no se pudo levantar hasta que cayó Roma. Cuando cayó Roma, Roma le cedió su trono al papado. De la misma manera, nos muestra Apocalipsis 17 que los reyes de la tierra le van a ceder su poder. Así que lo que detiene que el papado se alce es cuando gobierna el Egipto espiritual, al rey del sur o los reyes de la tierra que gobiernan en forma secular, sin acceso, sin unión con el poder religioso. Así que eso es lo que lo detiene. El apóstol Pablo lo menciona dos veces, dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de el que ahora lo detiene. Entonces había un poder que lo detenía y era el poder político. Mientras Roma ejercía su poder, podía levantarse. Pero cuando Roma cayó, le cedió su poder, su trono y gran autoridad al papado. Y lo mismo va a ocurrir nuevamente cuando a los reyes de la tierra le sometan su poder. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 17. Entonces, la bestia que has visto era, son los 1260 años, y no es. Ese es el periodo de la herida mortal. En el capítulo 3, el apóstol Juan, perdón, describiendo la herida mortal, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y luego dice, y su herida fue sanada. Versículo 10 describe cómo se le inflige la herida de muerte. Dice, el que lleva en cautividad irá en cautividad, así que iba a ser llevado cautivo y literalmente el Papa Pablo VI fue llevado cautivo. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. La espada aquí es simbólica del poder político, del poder de justicia que Dios le ha dado a los reyes de la tierra. Y el papado usó a los reyes de la tierra para perseguir al pueblo de Dios, los mató a través de la espada y por lo tanto iba a ser el rey, los reyes políticos, los reyes que iban a atacar, y fue así a través de Francia. Fue atacado, se levanta, como en Daniel 11, versículo 40, el rey del sur lo atacó, dice, el rey del sur, símbolo de los reyes de la tierra, y fueron ellos los que le dieron la herida de muerte. Ese es el periodo de Apocalipsis 17, donde dice, y no es. Y ese es el no es, se encuentra en el versículo 8 del capítulo 17, en el presente. Ahí es donde está de pie eh, el, el, am, el apóstol Juan recibiendo la visión. Y luego tiene entonces una existencia futura y ha de subir del abismo. Y ha de subir del abismo. Es interesante que en el libro de Daniel, el capítulo 7, el profeta Daniel nos muestra, el capítulo 7 de Daniel, el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Así que ahí se encuentra la existencia del papado durante la Edad Media. Pero luego en el versículo 11 dice, yo estaba mirando a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Entonces, en el versículo 9 y 10, el profeta ve el juicio y durante el juicio, él ve al, al cuerno pequeño hablando grandes palabras. Entonces, durante el juicio, que es el tiempo que nosotros tenemos ahora, el papado simplemente se encarga de enseñar cosas religiosas. Miré hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregaron para ser quemado en el fuego. Entonces ahí vemos las distintas partes. Vemos el versículo
8 nos muestra el tiempo de la Edad Media cuando tiene poder político. El versículo 11 nos muestra su existencia durante durante el juicio investigador, que solamente tiene poder para hablar cosas, no tiene poder para perseguir, no tiene poder para, para ejercer sobre los reyes de la tierra. Y luego tiene su tercera existencia donde es eventualmente destruida, que nos muestra el libro de Apocalipsis. Vámonos de vuelta al capítulo 17. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. Así que viene un periodo de resurrección. El abismo puede ser en la Biblia literalmente el océano, el sepulcro. También es la tierra en un estado de caos, de revolución, de oscuranticismo, de violencia. Y ese abismo, la misma palabra se usa en el capítulo 11, cuando se describe cuando se levanta el rey del sur en el año 1798. Dice versículo 7, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Esa bestia se define en el versículo 8 como Sodoma y Egipto, que es el rey del sur, los poderes políticos. Entonces se levanta del abismo, y el abismo, ahí está el contexto de cómo se levantó el rey del sur a gobernar el mundo, los poderes seculares, políticos, fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que produjo un estado de violencia, de oscuranticismo, de rechazo de Dios, todo eso um, produjo el contexto necesario para que se cambiaran los poderes que gobernaban el mundo. Hasta ese momento la religión falsa había gobernado el mundo por 1260 días en la presencia del papado y el catolicismo. Y ahora se levantaba un nuevo sistema a gobernar el mundo a través de los reyes de la tierra, el secularismo, el humanismo, el racionalismo, el ateísmo iba a gobernar el mundo. Y durante ese periodo el papado está muerto. El papado está muerto en el sentido que no tiene políticos ni poder para gobernar los habitantes de la tierra y los reyes de la tierra. Existe solamente en forma religiosa. Tiene la capacidad de hablar, pero no tiene la capacidad de gobernar. El capítulo 13 de Apocalipsis nos indica en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, como herida, dice, cortada. La palabra ahí en griego es bien fuerte, es como que le dieron un hachazo en la cabeza y la herida es de muerte. Por eso que se nos dice es es una herida letal. Ah, hermana Rocío, si pudiera por favor apagar su micrófono. Muchas gracias. Entonces, la herida es letal, por eso el apóstol Juan, capítulo 17, nos dice que no es. Y ha de subir del abismo, ha de subir del abismo. Entonces, el subir del abismo es una resurrección, es es una, es como podríamos decir, un milagro, un milagro satánico, por supuesto, porque este no es un poder divino. Entonces, aquí se nos muestra nuevamente, como en el capítulo 13, de que hay una existencia futura de este sistema, y que la herida va a ser sanada totalmente y como resultado el mundo entero se maravillará y adorarán a la bestia y al adorar a la bestia adorarán al dragón. Ahora es interesante que aquí la bestia es específicamente el papado. Así que vemos directamente que el papado va a volver a gobernar el mundo. Hay una unión con otros poderes religiosos. Tenemos a la mujer, que es la prostituta, y que la mujer es llamada Babilonia. Está la unión de la Iglesia Católica junto con las iglesias protestantes que han caído,
Y está el tercer poder, que es el espiritismo o las religiones, todas las otras religiones no cristianas, que se unen en una unión. Esa es la mujer, la bestia que lleva a la mujer es el papado. El papado entonces es la que tiene el poder para darle fuerza a esta unión, porque la bestia claramente en el capítulo 13 representa al papado. Y también en un sentido secundario, porque es una bestia a los poderes políticos. Entonces está representando, en toda la unión se representa esta unión ilegal en el sentido de las escrituras, de la iglesia y el Estado, donde la iglesia gobierna al Estado. Y la llave o el poder que permite esa unión es el papado. Muy bien, entonces el abismo, aquí se nos presenta otro abismo. Es un abismo que ya lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. Vamos a verlo, vamos a ver Daniel capítulo 11, vamos a ver cuando se levanta el papado. Cada vez que se presenta este periodo, se usa lenguaje que muestra un tiempo de ah, de hartos problemas. Capítulo 11, versículo 40 de Daniel. Dice, pero al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, el rey del sur, que son los reyes de la tierra, se enfrentará con él o lo atacará. Él es el rey del norte, el papado. Ese es el año 1798. Y el rey del norte, el papado, se levantará contra él o lo atacará como una tempestad. Esa palabra tempestad es, simboliza lo que Apocalipsis dice, el abismo, con carros y gente de caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. La caída del rey del sur, que son cuando los reyes de la tierra pierden su poder y el control que han tenido sobre la raza humana durante el tiempo del fin, y luego ese control es otorgado al papado. Dice en el versículo 13, y en aquella hora fue hecho un gran terremoto, nuevamente el lenguaje de desastre, de como la tempestad aquí se manifiesta en terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Así, la ciudad es el Egipto espiritual. Así que cae, la ciudad se derrumba, pero no es una caída total, es una caída parcial, porque no dejan de existir los poderes políticos, sino que ellos le otorgan su poder al papado. Y 7.000 hombres murieron en el terremoto, así que ah, hay un gran desastre. Ese es, ese es la, el, ¿cómo se llama? El abismo. El abismo ah, es la condición que permite que se levante el papado, así como ocurrió en la época de la Revolución Francesa. Ahora lo que el estado de revolución que ocurrió en la Revolución Francesa va a ser universal. Pues por eso que el Señor Jesús, cuando describe los días del fin, habla de guerras, rumores de guerras, habla de terremotos, esos desastres naturales, habla de enfermedades y hambrunas. Eso es el abismo, eso es el contexto que permite que el papado resucite. Por eso surge del abismo. La bestia que has visto era 1700, de la Edad Media y no es eso. Nosotros aún estamos en el periodo del no es y ha de subir del abismo. Estamos nosotros contemplando la creación del abismo. Estamos viendo alrededor del mundo el estado de caos que está ocurriendo en todos los países del mundo, guerras, rumores de guerras, ah, ¿cómo se llama? Los asuntos de pandemia, se sigue hablando de que vienen otras pandemias, el estado de terror que ha existido durante
Y lo que viene sobre el mundo, dice el libro de Lucas, que va a llegar a los corazones de los seres humanos, van a desfallecer por las cosas que van a venir sobre la tierra. Y es ese estado de cosas que va a permitir que se levante el papado, un estado universal de caos que va a llevar al mundo a abandonar su secularismo, su existencia sin Dios, y el mundo se va a volver a Dios, va a buscar a Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo 11 dice en el versículo 13, aquella hora fue hecho gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7.000 hombres murieron en el terremoto y los demás se espantaron. Ahí está el que el corazón desfallece por las cosas que están ocurriendo y dice luego, y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces el mundo se va a volcar a Dios y eso entonces va a permitir que se levante el poder religioso a Babilonia, la religión falsa, a controlar el mundo. Y ahí viene entonces la última batalla, la batalla del Armagedón, que comienza entonces con la ley dominical y la imposición de que el mundo adore a este sistema y se sometan a un Dios falso, a una Trinidad falsa. Ya lo hemos estudiado eso en Apocalipsis capítulo 13. Vamos de vuelta al capítulo 17. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. Entonces ya eso ya lo entendemos. Se está creando en este momento, se está creando universalmente. Los reyes de la tierra junto con el papado están obrando para crear el abismo, para traer estas condiciones de absoluto caos en el mundo. Es por eso que vemos desorden político, protestas, el alzamiento de distintos grupos, la confusión con el homosexualismo, del asunto de los géneros. Vemos que la moneda digital, se va a destruir el sistema financiero que tenemos libre, va a dejar de existir. Vienen desastres naturales, dice Managuay, de que miles de ciudades perecerán, que ciudades enteras quedarán despobladas producto de las enfermedades. Y Dios, a medida que se levanta la maldad y la rebelión contra él, el Espíritu de Dios se retira y van a haber castigos divinos sobre ciudades, va a llover fuego del cielo, dice el Espíritu de profecía. Entonces no estamos en eso todavía, pero estamos entrando en ese periodo. Hay 3 frentes a través de los cuales puede haber una tercera guerra mundial. Está la guerra con Ucrania y Rusia, está China con Taiwán. Si China ataca a Taiwán, se arma la grande, y está Israel con Palestina. Cualquiera de esos 3 puede traer un tercer conflicto mundial. Y están los líderes mundiales están doblados en que haya guerra. Quieren ellos que haya un conflicto. Entonces, vemos que se está preparando todo para que se abra el abismo y cuando que venga absoluto del mundo, entonces se le va a levantar. El mundo aún no se encuentra en un lugar para que haya la última batalla, el Armagedón, se lleve a cabo, porque la mente del ser humano, especialmente en el mundo cristiano, se ha vuelto totalmente secular. No hay deseo de Dios, no les importa el sábado, el domingo, les importa un comino lo espiritual, pero va a venir el momento cuando todo eso cambiará y el mundo entero estará interesado en los asuntos religiosos, porque cuando reina el rey del norte, él reina a través de la religión, gobierna la mente de los seres humanos. ¿Y cómo va a ser que el ser humano se va a volver de secular, que no le importa a Dios, a religioso? Es simplemente por lo que va a estar ocurriendo, porque van a necesitar a Dios. Ya lo hemos dicho antes, la última batalla es una batalla entre 2 reavivamientos, un reavivamiento falso y un reavivamiento verdadero. El derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del mensaje de los 3 ángeles y el derramamiento de los falsos 3 espíritus y la predicación de un mensaje falso de los 3 espíritus al mundo entero, que lleva a los reyes a unirse contra el pueblo de Dios. Entonces, ahí estamos entrando
Claramente estamos entrando a eso. Ya lo vemos mundialmente, el ruido que se está llevando a cabo de lo que viene. La Organización Mundial de la Salud sigue hablando de que viene pandemias terribles. Van a venir, ya sean creadas, naturales, porque es Satanás el que las crea, dice la hermana White. Él va a echar, dice, enfermedades al mundo, que millares van a perecer, y luego Él se presentará como un doctor maravilloso, un sanador maravilloso que va a obrar milagros para sanarlos, el falso Cristo. Entonces, ahí vienen las cosas. Viene la caída del sistema médico, donde va a haber tanto dolor, tanta enfermedad, tanta muerte, que la ciencia y la medicina no va a encontrar solución para el dolor humano. Es ahí donde dice la hermana White de que aquellos que han aprendido a sanar las enfermedades con remedios divinos van a ser necesitados en todas partes. Todas partes. Va a ser la manera que vamos a poder comunicar nuestro mensaje y seguir predicando, aún mediante la persecución, porque va a haber mucha necesidad de todo esto. Y el Señor va a obrar milagros a través de ese sistema tan sencillo que nos ha otorgado. Muy bien, sigamos. ¿Cómo vamos? Tenemos tiempo todavía. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. Entonces ya definimos el abismo. Ya vemos que nosotros ahí estamos parados nosotros, al comienzo del abismo. Ya hemos visto que la imagen del papado ha sido totalmente restaurada. Las naciones protestantes ya no ven al papado como un enemigo. En Estados Unidos se lo ha proclamado. Se permitió en el año 2015 que entrara al Congreso, se lo aplaudió, se le dio, ¿cómo se llama? Un aplauso, todos de pies, lo proclamaron como un hombre de Dios y le habló al Congreso. Lo vemos ejerciendo sus influencia en el asunto del cambio climático, porque él está esperanzado de que a través del cambio climático se pueda enforzar el día domingo. Es por eso que él lo está haciendo. Se ha ganado el favor del asunto de los que están como líderes en cuanto al género, el cambio de género, a los homosexuales, porque no se ha opuesto a ello. Dice la Biblia que él tomará todas las cosas preciosas de Egipto para ganarse el favor de ellos. Entonces, ya vemos de que todo eso está listo, pero el contexto de la mente del ser humano todavía no está al punto donde todos se maravillarán y lo adorarán. Eso lo va a crear el abismo. Nos dice al fin que irá a perdición, será destruido. Se levanta, resucita, va a gobernar el mundo por un corto periodo de tiempo y al final va a ser destruido. Y esto lo vemos en varias profecías. Vamos a Daniel, capítulo 7. Dice ahí donde leíamos en el versículo 11. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Así que ahí vemos claramente que será destruido, al fin del periodo será destruido. En el capítulo 11, en el versículo 45, 44 y 45, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Eso es el versículo 44, predice el reavivamiento del pueblo de Dios y el sellamiento, las noticias del norte y del oriente, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Esa es la abominación desoladora. Aquí es cuando el papado se levanta para destruir al pueblo de Dios a través de la ley dominical y la persecución. Versículo 45, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte deseable. Esto es, versículo 45, va mano a mano con el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1, cuando el pueblo de Dios, los 144,000, están con Cristo en el monte santo, en el monte Sión. Entonces el papado tiene todo el mundo, lo único que queda que no conquista es el pueblo de Dios, el monte santo, el monte deseable, el santuario. Y luego dice, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien lo ayude.
Así que ahí se encuentra la destrucción nuevamente del papado, ¿no? A pesar de que tuvo todo el mundo a su lado, va a llegar el momento cuando no va a tener quien lo ayude. ¿Por qué? Porque se seca el río Éufrates. Viene la sexta plaga es derramada sobre el río Éufrates, que es las aguas que sostienen a la prostituta, que es todo el mundo. Las naciones, pueblos, lenguas, los reyes de la tierra, todos se unieron para sostener este sistema, pero Dios derrama su agua sobre el río Éufrates y se seca el apoyo que le han prestado y eventualmente dice que van a quemar a la mujer, a la prostituta, la van a destruir. Y luego Cristo viene y la bestia es echada en el fuego. Así que irá a destrucción. Su último gobierno va a ser muy corto, un periodo muy corto, muy intenso para el pueblo de Dios, pero muy corto. Vámonos de vuelta al capítulo 17. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Entonces, aquí el apóstol Juan nos muestra la respuesta, como el mundo le dará su apoyo. Dice, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Entonces ahí encontramos que el mundo entero, al maravillarse, al quedar abismados, es un poquito lo que ocurrió durante el COVID, que fue tanta la presión que se ejerció sobre la población que los seres humanos quedaron abrumados, no supieron qué hacer y la gran mayoría se sometió. De la misma manera va a ser lo que viene. El mundo, al ser abrumado, la presión va a ser tan grande, el control que va a haber sobre todo va a ser tan profundo que el ser humano va a quedar atónito. Y lo más natural, lo más fácil va a ser someterse y adorar a este sistema. Van a haber dos tipos de grupos que se adoran, que van a adorar. Va a estar el que va a ser forzado y que no ve otra salida y se somete no porque cree, sino que simplemente se somete. Y luego están los que creen. Por eso la marca es puesta en la mente y en la mano, porque el que cree en el sistema se va a someter porque cree y está de acuerdo y ama a lo que está ocurriendo, entonces felizmente se somete para adorar y da una adoración libre. Pero al Papa y a Satanás no le importa que sea libre y feliz o sea forzada y a patadas. Va a ser como sea. Am, eso nos muestra esa palabra maravillarán. Por eso el apóstol Pablo le dice a Juan, ¿por qué te maravillas? Porque al maravillarse, al quedar atónitos, el ver el poder de este sistema y creer, bueno, lo controla todo. ¿Quién es como la bestia? ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 13? Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había adorado a la autoridad, dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar con ella? Ahí está el sentido de la maravilla, de maravillarse. ¿Quién se va a poder poner en cuenta si lo controla todo, lo tiene todo bajo su poder? Todos los reyes de la tierra le han prestado su poder, las naciones están embriagadas. Entonces, esa maravilla, esa acción nos puede llevar a perder nuestra fe, nos puede llevar a perder nuestro caminar con Dios, porque vamos a quedar asustados de lo que viene. Y eso ya lo tuvimos una prueba de el poder que se ejerció sobre las naciones nos muestra lo que puede ocurrir, pero eso fue poquito a lo que viene. Va a haber poder, control absoluto, que se está preparando aquí el control absoluto y se va a ejercer un poder autoritario absoluto. No va a haber capacidad de escoger. A los que escojan no someterse, se les va a quitar todo beneficio. Toda oportunidad va a ser quitada. Van a llegar a ser los parias de la tierra, perseguidos, odiados y eventualmente destinados a la muerte. Muy bien, vamos al capítulo 17 nuevamente. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición.
y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia, que era y no es, aunque es. Versículo 9, ya me imagino que eso quedó bastante claro. Versículo 9, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que las 7 cabezas representan la fuente del poder religioso. La mujer representa el poder religioso y ella se sienta sobre 7 cabezas. Las 7 cabezas dice que son 7 montes donde se sienta la mujer. Ese es el lugar geográfico donde se sienta. El poder del poder religioso en los últimos momentos viene del Vaticano, viene de Roma, porque es la ciudad rodeada de 7 montes. Literalmente hay 7 montes. Pero luego dice, son 7 reyes. Así que la mujer obtiene su poder tanto del papado y del catolicismo, como también de los poderes políticos, los 7 reyes. Y luego nos indica que estos 7 reyes tienen una historia pasada, presente y futura. Dice, 5 son caídos, así que eso está pasado. Uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Así que los 7 reyes representan históricamente los poderes políticos que han permitido que la religión falsa, a través de las edades, gobierne a la raza humana. Siempre, siempre el paganismo ha usado a los poderes políticos para sostener su poder sobre el control. Lo vemos en todos los reinos paganos. El rey no tan solo era rey, sino que era considerado Dios o el sumo sacerdote, el líder de la religión. Entonces, en el paganismo hay una unión entre iglesia y Estado, en la cual ah, el- el- la religión controla al poder político para enforzar sus leyes. Y eso es lo que vemos aquí. 5 dice que han caído. ¿Cuáles son los 5 caídos? Bueno, vamos a verlos en, en, ah, en el... Terminemos de ver la descripción, dice versículo 10. Son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando es necesario que dure breve tiempo, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Así que ¿cómo se llama? Un trabalenguas lo que se nos está presentando aquí, un riddle. Entonces tenemos 7 reyes, pero que realmente son 8. ¿Se fijan? Hay 7 cabezas, pero son 7 reyes, son 7 reyes, pero uno de los reyes tiene doble existencia, porque es parte de los 7, pero llega a ser el octavo. Por eso son tan solo 7 reyes, pero uno tiene doble existencia. ¿Cuál es? La bestia. La bestia es parte de los reyes que han caído y luego tiene otra existencia, resucita, sale del abismo y ese lo llega a ser el octavo, pero no son 8 reyes, son realmente 7. Los 5 caídos, de los cuales la bestia es uno de ellos, porque la bestia es uno de los que ha caído, es parte de los 7, uno de los que ha caído. ¿Cuáles son los que cayeron? Vamos a Apocalipsis 13, porque ahí se nos muestran los primeros 5. La bestia está compuesta de 4 bestias. Dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, versículo 1, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí encontramos la misma bestia, ¿se fijan? Y son los 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ahí se encuentra, primer animal, y sus pies como de oso.
segundo animal. Recuerden, en la profecía, bestias y cuernos son sinónimos, representan reinos o reyes. Todo es lenguaje sinónimo. Y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y trono y grande autoridad. Así que miren, la bestia, que es el quinto, la bestia en sí es independiente, pero está formada de cuatro, más ella misma. Está el león ¿cómo se llama? El leopardo, el oso, el león y el dragón. Y ella es la quinta. Entonces aquí tenemos que Daniel 7 nos muestra el significado de esto. El león es Babilonia. El oso es Persia, Medo Persia. El leopardo es Grecia. El dragón es Roma. Y la bestia, ella misma, es el papado. Así que los cinco que han caído son Babilonia, Medo-Persia, Roma, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el papado. Son los cinco que han caído porque nos dice la profecía que la bestia es parte de los siete y es también el octavo. Así que la bestia, el papado, es el quinto. Y luego dice, vamos a Apocalipsis 17, el versículo 10, y son siete reyes. Cinco son caídos. Ahí están los cinco caídos, ya los definimos. Uno es. ¿Cuál es el que es? Tienen que estar definidos en el Apocalipsis. ¿Cuál es el rey que se levanta cuando cae el papado? ¿Cuál es el rey que se levanta cuando cae el papado? Bueno, vamos a Apocalipsis 11. ¿Cuándo cae el papado? Al fin de los 1260 años. El año 1798. Al fin de los 1260 años se tiene que levantar otro rey a gobernar el mundo. ¿Cuál es el rey que gobierna el mundo hoy? Mientras el papado no está. Bueno, lo encontramos ahí, pues en Apocalipsis 11 ya lo hemos estudiado. Dice en el versículo siguiente, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, ¿cuándo es que los dos testigos acaban su testimonio? Bueno, al fin de los 42 meses, dice que vamos al versículo 2 del capítulo 11, pero el patio que está fuera del tiempo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicios. Y luego el versículo 7 dice, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, ¿cuándo es el cuándo? Al fin de los 1260 años, en el año 1798. ¿Qué ocurre cuando los testigos acaban su testimonio en el año 1798? Dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahí vemos la bestia que reemplaza al papado. Pues, ¿quién es? Es el Egipto espiritual. Versículo 8. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Espiritualmente es llamada Egipto. Es el rey del sur, el gobierno de los reyes de la tierra, el poder secular. Entonces, ¿quién reemplaza al papado? El rey del sur. Y ese es el que está gobernando hoy. Todavía. Vámonos de vuelta a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Porque falta uno todavía. Tenemos 6 reyes ya. Entonces tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado. Y ahora llegamos a nuestro presente, los reyes de la tierra, el poder secular. Pero falta el séptimo. ¿Quién es el séptimo? Dice, la bestia que has visto era y no es de subir de la... No, versículo 7. Y son 7. 5 han caído. 5 son caídos. Uno es. El otro aún no ha venido. Así que hay otro que aún no ha venido. Desde el punto de la perspectiva del presente. ¿Cuál es el presente? Cuando el papado tiene la herida mortal. Cuando los reyes de la tierra gobiernan el poder secular.
Hay uno que no ha venido todavía, uno que no cumple su función. ¿Cuál es el otro rey de la tierra que encontramos que encontrar siete bestias en Apocalipsis? Nos falta una. ¿Cuál es? Bueno, se encuentra en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, el versículo 11. Después vi otra bestia subir de la tierra. ¿Cuál es esa bestia? Dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esto es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el papel de los Estados Unidos de Norteamérica en la profecía? Es el crear la imagen de la bestia y llevar al mundo que adore a la bestia y reciba su marca. Eso los Estados Unidos aún no lo cumple. Así que aún no ha venido, aún no ha venido. Así que la séptima cabeza de los Estados Unidos de Norteamérica aún no cumple su papel. Vamos de vuelta entonces al capítulo 17. ¿Qué nos dice luego? Dice, ah, dice, y son siete reyes, cinco han caído, uno es, versículo 10, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Así que el papel que los Estados Unidos va a cumplir de desarrollar la imagen de la bestia, que es crear la unión de iglesia y Estado en los Estados Unidos, donde la iglesia gobierna el Estado y pasará leyes que violarán la ley de la se enforzará la ley del domingo en los Estados Unidos y luego eso se va a llevar mundialmente. Cuando los Estados Unidos haga eso, dice la hermana White que la apostasía nacional traerá la ruina nacional y Estados Unidos dejará de ser la gran nación que ha sido hasta estos momentos. Va a llegar a ser, va a caer en ruina absoluta los Estados Unidos. Dice que cuando venga durará breve tiempo. Su papel en la profecía es corto. Lo que Estados Unidos ahora está haciendo no cumple función profética. Cuando venga, hablará como dragón. ¿Cómo será lo que habla? Pasará leyes que violarán la conciencia en la imposición de la ley dominical en los Estados Unidos. Eso es que hablará como dragón. Y llevará al mundo a que adoren en la imposición del sábado, que adoren a el papado y se sometan al papado. Así que miren lo que ocurre luego. Terminemos con esto. Son siete reyes, cinco son caídos, uno es, el otro aún no ha venido. El que aún no ha venido es los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuál es el resultado de su ascensión de los Estados Unidos? Y la bestia que era y no es también el octavo y es de los siete y va a perdición. Así que el séptimo rey prepara el camino para la ascensión del papado. Eso es lo que nos explica el Apocalipsis capítulo 13. Los Estados Unidos lleva al mundo a que se sometan a la autoridad del papado en la recepción del día domingo como, la, como el día de descanso. Y con eso el mundo se entrega y el papado asciende al poder por un poco de tiempo, pero va a ser destruido. Muy bien. Lo dejamos ahí. Entonces, ¿quiénes son los que no van a adorar a la bestia? Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, nosotros hemos de someternos totalmente a la autoridad de Cristo Jesús. Hemos de entregarle nuestras vidas. Hemos de confiar en Él para nuestra justicia, nuestra salvación. Hemos de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y hemos de hacer un pacto de muerte con Él en el cual nosotros no vivimos y Él es que vive, el que vive. Es una entrega total al Señor Jesús. Esos nombres se encuentran en el libro de la vida. Y hemos de caminar día a día con el Señor, desarrollando una relación profunda de lealtad, de obediencia, de amor, de absoluta entrega a su voluntad. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, el Señor podrá proteger y mantener.
Lo que viene sobre el pueblo de Dios es terrible, pero el Señor Jesús nos protegerá. Si Él permite que muere, Él nos dará el poder del Espíritu para poder morir como mártires. Seremos capacitados para sufrir lo que vamos a sufrir. No hemos de tener temor, ni tampoco hemos de maravillarnos con el alzamiento de la bestia. Hemos de poner nuestros ojos en Cristo y no sacarlos de Él. Hemos de maravillarnos en Jesús, hemos de temerle a Él. Por eso el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios, porque si no tememos a Dios, que es un amor profundo que lleva a una entrega total y una obediencia absoluta a Dios. Si no aprendemos a temer a Dios, vamos a temer al hombre, nos vamos a maravillar, quedar abismados y atemorizados y nos vamos a entregar y someter, porque no hay otra salida. O tememos a Dios y le damos gloria y le adoramos a Él, o temeremos a la bestia, nos maravillaremos de la bestia y la adoraremos a ella. Entonces, hoy es el momento, hermano, que debemos aprovechar nuestro tiempo, para desarrollar una experiencia rica en Cristo que se manifieste en una obediencia de amor a los mandamientos de Dios y que vivamos en lealtad a Cristo Jesús. Por eso el Señor muestra al pueblo de Dios en los últimos días y dice, he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Se va a requerir la misma fe que Jesús necesitó para ir a la cruz, se va a necesitar que nosotros tengamos en esos momentos. Entonces es un llamado solemne al pueblo de Dios, hermanos. Hemos de dejar de jugar con nuestra relación con Cristo y hemos de entregarnos de todo corazón a hacer un pacto con el Señor para que Él sea el que viva en nosotros y se glorifique en nosotros. Muy bien, hermanos. Terminamos entonces. ¿Hay alguna pregunta? Yo, pastor. ¿Qué podemos hacer? Buenas tardes a todos. Saludos, pastor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo que vivo acá en Estados Unidos, y claro, sin temor alguno de rodillas, sí, ¿verdad? Pero para poder estar, aparte de estar preparada, irnos al campo, que yo estoy un bosque, como lo he dicho anteriormente, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas a tomar para una decisión de no temer, sí, al hombre, ¿no? Sino estar preparado por las artimañas del enemigo en caso tal de que vengan los tiempos bien difíciles, porque nosotros no sabemos cómo va a ser, porque dice que no podemos imaginarlo, pero sabemos que por la palabra de Dios, si estamos viviendo unos terribles tiempos acá se están viendo las cosas raras y feas, ¿cuál sería el consejo a tomar? Gracias, pastor. El consejo primordial es que hemos de desarrollar una relación de completa confianza en Dios. Hemos de aprender a vivir por fe, a aferrarnos a Él y no permitir que nada ni nadie ponga duda en nuestra mente en cuanto a nuestro Señor y al mensaje que Dios nos ha dado como pueblo. Y el vivir en obediencia. Se ha introducido una teología dentro de nosotros de que no podemos obedecer la ley de Dios. Eso es mentira. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y gloria es el carácter en su imagen, un carácter de obediencia y sumisión a Dios, en la cual vivimos totalmente sometidos a Él y dependiendo de Él, no confiando en nosotros. Entonces tiene que haber una entrega total, hermanos, absoluta. Y eso es lo que hemos de buscar. Hemos de investigar nuestras propias vidas. ¿Hay pecados en nuestro corazón, en nuestra vida, que estamos viviendo en desobediencia? Investíguelo todo, en lo que comemos, en lo que bebemos, en nuestra entretención, en nuestra vida diaria, en la manera que nos vestimos, en la manera de pensar. Amamos al mundo, las riquezas, ¿en qué confiamos? Hemos de investigarlo todo. ¿Hay prácticas en mi corazón que van opuestas a Dios?
a su luz, a lo que Él nos ha revelado, ya sea desde lo pequeño, el tomar café, ¿cómo se llama? Ver películas, el escuchar música, en la manera que nos vestimos, odiamos a alguien, tenemos falta de perdón en el corazón, todas aquellas cosas. Hay que hacer una investigación total de la vida y que no haya nada que esté en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que no nos encontremos que está en contra de la voluntad de Dios, lo que Él ha revelado, hemos de someterlo a los pies de la cruz y dejarlo en el altar, arrepentirnos, confesarlos y decirle al Señor, yo pongo mi voluntad para dejar de hacer esto, Señor, para que tú seas no tan solo el Salvador, sino que también el Señor de mi vida. Que el Señor tenga absoluto control de nuestra vida, hermanos. Tenemos que llegar a ser siervos de Cristo. Por eso a los 144,000 se los define como siervos de Dios, porque ellos han entregado su voluntad y ahora no viven para sí, viven totalmente para Cristo. Eso es lo que el Señor anhela de su iglesia, una entrega absoluta, una obediencia total, una sumisión completa a la voluntad de Dios. Así que hay una obra que hacer. Yo sé que suena loco, pero hay que investigar, por ejemplo, el asunto de la dieta. ¿Estoy viviendo en contra de la voluntad en cuanto a en lo que como, lo que bebo, de la manera que como? ¿Cómo estoy obrando en cuanto a las leyes de la salud? ¿Hago ejercicio? ¿Duermo las horas apropiadas? ¿Estoy cuidando mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, para que el Señor more en mí? ¿Estoy bebiendo cosas, estoy usando cosas que violan la santidad de mi cuerpo y que violan los mandamientos de Dios? Hay que investigarlo todo, hermanos. No permitan que el Señor no se preocupa de esas cosas. Si el Señor ha dado luz, es porque Él se preocupa de esas cosas. Y Él desea que caminemos de acuerdo a su voluntad. Somos un pueblo con mucha luz, pero somos un pueblo muy rebelde, hermanos. Así que una investigación total. Necesitamos un reavivamiento y una la palabra reforma entonces nos lleva de vuelta a la época cuando nació el protestantismo. Se llamó la reforma. Eso es lo que debe ocurrir. Debe haber un alzamiento en nosotros, de nuestra vida personal primero, en nuestras familias. Hemos de hacer una investigación total y una entrega total a Cristo Jesús para que no haya rebelión en nuestro corazón. Muy bien, Marcelo. ¿Qué tal? Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera relacionada con el tema, más relacionada con el tema que venimos hablando, que es que al principio dijiste que la ramera que se sienta sobre la bestia en Apocalipsis 17 representaba esa triple alianza entre las iglesias protestantes, la iglesia católica y el protestantismo. Mi duda es por qué, perdón, no es protestantismo, ah, el espiritismo. Sí, Entonces, ¿por qué entra el espiritismo dentro de eso si la mujer siempre es un símbolo de la esposa de Cristo? ¿Por qué sería una falsa esposa, digamos, si no son un grupo de gente que profesa realmente seguir a Cristo? O al menos así los conozco yo. claro. Es que se han prostituido, han abandonado al esposo y se han ido con otros esposos. Entonces, o con otros hombres. En el caso de la mujer, su fornicación ha ocurrido doblemente. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Ella ha tomado enseñanzas que van en contra de en contra de la palabra de Dios y ha fornicado con los reyes de la tierra, una unión ilícita que Dios no desea que ocurra, la unión de iglesia y Estado. Entonces, en esa fornicación ella se ha vuelto prostituta y ha perdido el poder espiritual que Dios provee a través de su espíritu. Y ese poder es administrado ahora por Satanás a través del espiritismo. Ok, Entonces, no es un espiritismo, bueno, en el caso de la Iglesia Católica es un espiritismo, es un espiritismo abierto, pero vestido de cristianismo. En el caso de las iglesias pentecostales, este espiritismo es infundido a través, o de las iglesias protestantes, es a través del carismatismo. El movimiento carismático es a través del cual Satanás está infundiendo su espíritu a las iglesias cristianas caídas. ok.
Am, bueno, y La segunda. la segunda pregunta va relacionada con el tema del fin del tiempo de gracia. En la parábola de las 10 vírgenes fatuas, es como que se dice que están perdidas una vez que se cierra la puerta, pero antes de que se cerrara la puerta, llega un aviso que dice, ahí viene el novio. Y las preparadas ya tenían su doble porción de aceite, las fatuas salen a buscar aceite. Sí, a Podría llegar comprarlo, es interesante. Claro, la cuestión, lo que me llama la atención de esto es que pareciera que no es que tenemos que estar listos al cierre de la gracia, tenemos que estar listos antes. Si no Claro, estamos listos antes o un corto tiempo antes, nos claro, perdemos igual. claro. El pueblo de Dios, si no está listo antes, se pierde. Porque hay dos, las fatuas, ellas no tienen aceite, tienen la Biblia, que es la lámpara. Ellas conocen la verdad porque son vírgenes, tienen una fe pura, pero ellas no tienen la gracia necesaria que les otorga el poder, que es el Espíritu Santo, para vivir de acuerdo a aquella luz. Y eso es lo que los lleva a perderse. No es suficiente el conocer la verdad. No es suficiente el pertenecer al pueblo que tiene una fe pura. Nosotros hemos de estar llenos del Espíritu Santo que provee la gracia, el poder para vivir de acuerdo a lo que el Señor nos otorga. Entonces, todas las vírgenes se durmieron. El pueblo todo está muerto, nos dice Ezequiel 37. Pero la diferencia entre estos dos grupos es que hay un parte del pueblo, las 5 sabias, que se han sometido a Cristo y que a pesar de que están durmiendo, ellos tienen una experiencia que les hace estar listas. Cuando el Señor derrame su espíritu y las despierte a toda la iglesia, va a haber un grupo que se va a encontrar al despertarse incapacitado. No tienen la preparación necesaria y es demasiado tarde. Han perdido la oportunidad que Dios les ha dado. Cuando se despiertan las sabias, ellas se despiertan y continúan en aquella experiencia que han tenido. Ok, es como ese versículo que habla de ser santificados por la obediencia a la verdad. Claro, Sería esa parte lo que le está faltando. Ok, eso. gracias. Y vemos la división que ocurre dentro del pueblo de Dios, es que hay un gran grupo dentro del pueblo de Dios que creen de que, bueno, nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga y no es necesario preocuparse de la santificación y del juicio y olvídate de esas cosas, sigue bailando nomás y pasando y come lo que quieras y hace lo que quieras que cuando Cristo venga se solucionen esas cosas. Las bienes fatuas. Cuando se derrame el Espíritu Santo, se van a encontrar desnudas, incapacitadas, y va a ser demasiado tarde, y van a correr a comprar aceite a los que lo venden. ¿Quiénes son los que venden el Espíritu Santo? El movimiento carismático. Las van a ser seducidas por el movimiento carismático para obtener una experiencia y van a caer bajo el engaño del falso reavivamiento y van a creer que son salvas, pero el Señor Jesús les va a decir, yo no os conozco. Así que en el último momento, el gran engaño para el pueblo adventista va a ser también el movimiento carismático. Ok, entonces la puerta de la gracia para el pueblo adventista se cierra ya con el fuerte pregón en realidad, Con el en cierta derramamiento del forma. Espíritu Santo y el sellamiento, se va cerrando la puerta al que recibe el sello, y el que no reciba el sello se va cerrando la puerta de la gracia para los que no reciben el sello, porque nosotros hemos tenido la oportunidad. El juicio comienza en la casa de Dios, dice la Biblia. Así que nosotros somos sellados o quedamos bajo la marca de la bestia a medida eso va ocurriendo. Ok, gracias. Hermano Oscar, Parece que hay un hermano que le escribió en el chat. Después de él sería mi pregunta. Sí, pastor, buenas tardes. buenas. Dios lo bendiga. Pastor, una pregunta que yo tengo, ¿cómo es que el ADRA es adventista, ¿verdad? Y está metido en la ONU de las Naciones Unidas. Y ya ahorita el ADRA no es que está apoyando. El ADRA nosotros conocemos que es un movimiento que apoya, que es un centro de acopio, que ayuda a las personas más necesitadas y todo. Y ya hoy en día, pues yo he escuchado que el ADRA es como una cuestión que da
que está dando como créditos así, ayuda, pero a personas en sí mismo. No entiendo cómo han cambiado eso, pastor. Ya, hermano, yo no entiendo mucho cómo trabaja ADRA. Yo sé que está envuelto a niveles gubernamentales y recibe ayudas de gobiernos para la obra filantrópica que hace. Hace una obra filantrópica buena, ADRA, sí, ayuda. Muchas veces lo que ADRA hace en países de tercer mundo, ellos le dan préstamos a la gente pobre sin intereses para que ellos puedan establecer negocios y salir de su pobreza. Y luego, sin interés, le piden que le paguen el dinero de a poquito de vuelta para que la gente tome conciencia y aprenda responsabilidad y desarrollen negocios basados en sus esfuerzos. Más allá de eso, no entiendo si las cosas que está metido en la ONU y tantas cosas. Nuestra iglesia se ha embrollado en tantas cosas que no debiésemos, producto de nuestra falta de entendimiento espiritual, porque somos la Odisea y nuestra confianza en nosotros mismos y tratar de hacernos del poder del gobierno para que nos ayude y todo eso, que Dios no deseaba esas cosas. Eso está equivocado, no debiésemos hacerlo. Iba a ser parte, iba a ser lo que el Señor va a limpiar de entre nosotros y van a salir todas esas cosas volando cuando el Señor atraiga la reforma y el revivamiento en nuestro medio. Así que es verdad y tristemente hay muchos, hay o varios, ¿cómo se llama? Grupos dentro y fuera de la iglesia que se dedican a sacarle los trapos al aire a la iglesia y hacerlos públicos. Nosotros lo hemos estudiado antes, nuestra actitud debe ser una actitud en estos tiempos de oración y de ayuno por lo que está ocurriendo dentro de nosotros, porque recuerda, estamos todos en este asunto y pedirle al Señor que tenga piedad de su pueblo y lo rescate, orar por nuestros líderes, orar por nuestras instituciones, para que el Señor se manifieste y cumpla su palabra, que Él nos va a reavivar y nos va a zarandear, y que Él se va a encargar de limpiar a su pueblo. Él se va a sentar como limpiador de plata, dice la Biblia, y Él va a limpiar a su pueblo, lo va a zarandear, va a permitir que vientos de doctrinas, de persecución vengan sobre su pueblo. Y Dios al final va a tener una iglesia victoriosa. Hemos de asegurarnos que nosotros estamos entre aquellos que tienen victoria. Así que no permitan que la apostasía, la desobediencia que está ocurriendo dentro de la iglesia los desanime, sino que lo opuesto, que saquen sus ojos del hombre y pónganlos en Cristo Jesús y en las verdades que Dios nos ha dado. Muy bien, hermano Oscar. Amén. 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 Gracias, Amén. pastor. Bueno, Gracias por sus palabras. Sí, en eso sí tenía inquietud. Y bueno, gracias por sus palabras porque me sacaron más de duda. Es verdad lo Ya, que de usted nada, dice. hermano. Un Orar y abrazo. ayudar bastante por las iglesias y por todo el mundo. Amén. sí, sí, pastor. Bueno, por cuestión en honor al tiempo, solo voy a hacerle, tenía dos preguntas, pero solo le voy a hacer una y dejo para la próxima semana la otra pregunta. Solamente en referencia, en el capítulo 17 hace una referencia al libro de la vida. Entonces mi pregunta va en ese sentido, porque el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 20 de Apocalipsis le agregan a la palabra libro de la vida del Cordero. Entonces mi pregunta va en esa línea. ¿Del qué? Del Cordero. En el capítulo Sí. 13 y en el capítulo 20 aparecen la referencia del libro de la vida del Cordero. Dice en el 13 y Sí. en el 20. Pero aquí en el 17 solo dice en el libro de la vida. Mi Sí. pregunta va en ese sentido. ¿Es el mismo libro? Sí, es el mismo libro. Simplemente se añade en estos el adjetivo de posesión de Jesús, que Él es el que posee el libro, porque los nombres que están escritos en ese libro son de Él, son sus hijos, son los que Él ha rescatado y ha salvado de la miseria del pecado. Así que es el mismo libro. Entonces están escritos esos nombres en el contexto de que han sido salvos, no en el contexto como maneja
un pastor adventista en Estados Unidos que dice que en el libro de la vida estamos todos, dice, desde que nacemos estamos todos, dice él. Entonces yo no lo entiendo así, entiendo que ese libro de la vida sí tiene el adjetivo del Cordero, ese adjetivo, esa posesión significa que son salvos, significa que tienen algo más que solamente haber nacido. Pero pues por eso preguntaba, porque quería saber realmente que en ese libro están los salvos. Claro, en ese libro se encuentran los salvos, pero se pone el nombre de todo aquel que ha entrado en una relación con Cristo o dice estar en una relación con Jesús. En el caso del papado, entra en el juicio investigador, el libro de la vida es editado en el juicio y se sacan todos los nombres de aquellos que apostataron, que abandonaron su relación con Cristo. En el caso del papado, su nombre viene porque él ha reclamado, ha dicho ser cristiano, representante de Dios, entonces es juzgado y también es sacado de esa posición. Así que no hay evidencia bíblica que nos dice que todo ser humano, sus nombres están escritos en en el libro de la vida, porque eso sería una injusticia de Dios el poner a todos en el libro de la vida cuando no han escogido ellos ser salvos. Nosotros, nuestros nombres son escritos en la vida cuando nosotros libremente escogemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y someternos a su autoridad. Entonces ahí los nombres son escritos porque hemos escogido nosotros libremente estar en Él. Pero hay pastores que quieren hacer el asunto universal, como que todos están salvos desde ya y tú escoges estar perdido. No. La Biblia Hermano, muestra que nosotros estamos en una condición perdida y escogemos salvarnos. hermano, yo tenía Exacto. entendido que uno es anotado en el libro de la vida cuando se bautiza. Bueno, es que el bautismo, hermana, representa aquella experiencia linda de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y unirnos a Él en muerte, entierro y en una nueva vida en la cual nosotros vivimos para Él y no para nosotros. Entonces ese es el momento cuando el nombre legalmente es escrito en el libro de la vida. Ya, gracias. Pero es la experiencia lo que vale, ¿no? El bautismo simplemente representa la experiencia, no porque una persona es bautizada. Si la persona no tiene esa experiencia, su nombre no es escrito en el libro de la vida porque simplemente está diciendo algo que no ha experimentado. Los niños, pastor, y los nombres de los niños o los menores. El nombre de los niños van de acuerdo a los padres, según lo que nosotros entendemos. Eso es un misterio que no se nos ha dado mayormente entendimiento. Sabemos de que van a haber muchos niños que van a ser salvos. Sí, eso lo dejamos en las manos del Señor porque no se nos ha dado mayormente luz. La hermana y la Biblia habla de niños que son perdidos y también la Biblia habla de niños que son salvos. Pero, pastor, la Biblia Pastor, también dice que los aún niños, los que se han abortado también, no importa los meses de gestación o algo de las madres que lo han hecho. Sí, eso, hermanos, no tenemos suficiente luz como para decir algo, esto es así. El Señor Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos, pero fueron las madres que trajeron los niños a que fueran bendecidos por el Señor. Entonces, hay que dejarlo en las manos del Señor. El Señor anda buscando salvar, no destruir. Amén. Y hay que esperar. El Señor sabe lo que va a hacer. Sabemos que van a llegar niños huérfanos al cielo y que van a ser no criados por otras familias allá. Hemos de esperar lo que el Señor hace. Todo lo que el Señor haga nos va a dejar totalmente satisfechos. Muy bien, pero el asunto del libro de la vida el libro de la vida representa a aquellos que conscientemente se entregaron a Cristo y le amaron
y le dieron su vida. Luego puede que hayan apostatados y bueno, el nombre es sacado del libro de la vida en el juicio. O si la iglesia actuó correctamente en los pasos para sacar a alguien de su membresía, entonces lo mismo ocurre en el cielo. La decisión es ratificada y la persona es sacada del libro de la vida cuando la iglesia obra en la tierra para sacarlo de la membresía, cuando se obra correctamente, se siguen cuidadosamente los pasos de Mateo 18. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Y Hermano, perdone que lo Amén. interrumpa. sí, hermana. Yo le hice la pregunta de que cuando uno lo bautizaban, ahí queda anotado un nombre registrado. Claro que uno ahí camina, ese es el camino de la santificación. Y en ese caminar, usted nos dice que uno tiene que entregarse a Cristo de todo punto de vista, de todas maneras. Entonces, por eso me da la duda del delante cuando le consultaba yo, porque uno acepta a Cristo y se bautiza conscientemente, pero después en el caminar del transcurso de su vida uno muchas veces no hace la voluntad de Dios, otras veces sí, en un camino recto, y por eso puede ser borrado uno del libro de la vida. Solamente cuando hay una apostasía abierta, hermana, y una rebelión contra Dios, y uno Ah, deja de seguirlo, ya, entonces es en esos momentos que es borrado. Si es que la iglesia obra para borrar a la persona porque hay una rebelión abierta, no hay arrepentimiento, y la persona conscientemente ya, se aparta del Señor, entonces la iglesia toma su paso, borra, y en el cielo también es ratificada esa historia. Si eso no ocurre, en la iglesia, el nombre, en el libro de la vida sigue ese nombre, en el juicio ese libro es sacado, ese nombre es sacado. ya, En el cuanto al bautismo, la experiencia del bautismo es un entierro espiritual. Y para que haya un entierro, tiene que haber una muerte. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 6 que hemos muerto con Cristo. Y al morir con Cristo somos enterrados con Él. Y luego resucitamos a una nueva vida con Él, en la cual yo no vivo, mas vive Cristo en mí. Ese es el pacto del bautismo. Eso es lo que debemos nosotros llevar a las personas a hacer, ese pacto con Cristo antes de ser bautizados, para que el bautismo sea una experiencia verdadera. Tristemente, muchas veces empujamos a las personas al bautismo simplemente para que se bauticen porque creemos que el bautismo las salva. Pero no es así. Si es que la experiencia no es genuina, en la cual la persona conscientemente se abandona a sí mismo, deja de confiar en sus propias obras y se aferra a Cristo como su Salvador y muere a su propia voluntad al complacerse a sí mismo en una entrega absoluta que es la muerte, y luego viene el entierro. Ese es el bautismo. El entierro es la unión con Cristo en muerte, en la cual digo, yo ya no vivo más, ahora yo quiero que a mí me entierren y yo desaparezca. Y luego la resurrección es Cristo vive en mí, y la vida que yo vivo ahora por fe, en la carne, la vivo por fe en Cristo Jesús. Entonces, la experiencia de la santificación va a hacer ese pacto una realidad en mi vida. Me va a llevar a crecer en Cristo día a día y aprender a vivir ese pacto que yo he hecho con Jesús. Pero el pacto ha de ocurrir antes de ser bautizado, para que el bautismo sea realmente verdadero y no algo falso. Muy bien, vamos a orar y vamos a terminar entonces, para que los hermanos en Suecia puedan ir a dormir, a hacer tutito. Oremos. Querido Señor, gracias por la palabra profética. Gracias, mi Es hermano. tan certera, Señor, que nos muestra los momentos donde estamos viviendo y nos llama, Señor, a una entrega total. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que esta obra sea hecha en nuestras vidas ahora, mientras esperamos el gran reavivamiento maravilloso que tú has prometido. Te pedimos por Cristo que tú obres en nuestro corazón a través de la lluvia temprana y hagas la obra, Señor, que se necesita hacer en nuestras vidas, de una transformación completa, una entrega total, un amor profundo a ti, Señor. Oh Padre, suplicamos que nos limpies, que nos laves, Señor,
que saques de nosotros todo aquello que te ofende, que tengamos el gozo de caminar contigo paso a paso, confiando totalmente, Señor, en Cristo Jesús, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, hermanas, Señor, llénalos de fe y que caminen contigo momento a momento, te lo suplicamos. Haznos un pueblo obediente, Señor, te lo pedimos. Por Jesús. Amén. Amén. Y bien, hermanos, un abrazo para todos. Amén. Muchísimas Gracias. gracias. Amén. Bendiciones, Dios los pastor. bendiga. Dios les bendiga a Abrazos. todos. Gracias, Gracias por gracias. Un abrazo.